de experiencia en todo lo que es la rama de exportaciones e importaciones, todo lo que viene en torno a la aduana, así que no duden en preguntar para quitarse todas sus dudas o sus consultas al ponente. ¿Okay? Sin más preámbulos, quiero que realicen un poco de aplausos al doctor de la por favor. Buenas tardes, bueno, como ha mencionado, mi nombre es Daniel Campuzano. La idea de la tarde de hoy es poder conversar un poco sobre lo que es la importación del consumo y lo que es la exportación definitiva. Vamos a tratar algunos aspectos que han cambiado, que es una importación para el consumo, que han cambiado en la exportación definitiva. De hecho, creo que si algo está pasando en este momento son los cambios que se vienen dando a nivel de gestión de estos regímenes aduaneros. Y cambios que vienen un poco presionados. Ustedes habrán escuchado el acuerdo de facilitación de comercio que Perú ha comenzado a ejecutar desde el inicio de este año y que viene un poco por través del INSETUR y la aduana. Entonces la idea es cómo estos cambios vienen generando de alguna manera también cambios en las empresas. Fíjense, esta semana discutíamos con un grupo de profesionales metidos en esta materia y con algunos docentes de diferentes universidades sobre el tema de la aduana, ¿no? Hay mucha discusión, por ejemplo, en las carreras profesionales de negocios internacionales, si el curso de aduana debería ser un curso o no un curso. ¿Ok? Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no. Porque los negocios internacionales como tal es una rama muy amplia. Es decir, no solamente es aduanas, son negociaciones, son tratados, es gestión, es compras, son muchas cosas. Pero, ¿cómo podemos, de alguna manera, establecer una currícula de manera que el profesional de negocios internacionales, cuando salga de la universidad, pueda ser empleable? Y cuando sea empleable, ¿cómo puede desarrollar su carrera, no? Entonces había una serie de discusiones, porque cuando hablábamos de la logística, muchas veces la gente entiende la logística simplemente en la parte de la producción, obtención de insumos y traslado de mercancía. Y básicamente ahí circula la logística. Pero hay un tema muy importante cuando tú entras en los negocios internacionales, que no hablas de negocios locales. Es decir, en un negocio local, tú agarras tu mercancía, efectivamente lo puedes sacar de un centro de distribución, lo subes a un camión y lo trasladas a otro punto y listo, no pasa nada. Tienes con tu guía de remisión y no hay nada. El problema de los negocios internacionales es que para que sea un negocio internacional hay dos involucrados. Y los involucrados están físicamente ubicados en diferentes territorios, en diferentes estados. Es decir, no están en un mismo país. Y puede que la mercancía tampoco se encuentre ni en el país del exportador ni en el país del importador, sino que pudiera haber un tercer país. Y por lo tanto esa mercancía, para poder llegar al lugar acordado, van a suceder dos cosas. Primero, tiene que estar autorizado para que salga del país en el que se encuentra. Y segundo, tiene que estar autorizado para ingresar al país donde se ha acordado dejarlo. ¿Se entiende? ¿Y quién autoriza eso? ¿Quién te da la autorización para que una mercancía salga e ingrese? La aduana. Por lo tanto, si tú eres un gestor de logística, vamos a suponer que usted está en una gerencia logística o una jefatura de logística internacional, si solo tu planeación logística está basada en tiempos, plazos de movimiento de carga, es decir, de cuánto se va a demorar sobre el buque, cuánto demora el buque en venir, cuánto se va a demorar el camión en trasladarlo desde el puerto hasta mi almacén, pero no me he puesto a detener y a fijarme cuánto va a demorar la carga en estar autorizada para salir y en estar autorizado para ingresar al país de exportación. Puede que los tiempos o los lead time que yo me propuse puedan que no sean tan reales. Y puede incluso que lo que yo costeé y dije, bueno, voy a gastar en este proceso $1000, resulte
que por una mala praxis termino pagando almacenamiento, sobre estadías, multas o incluso derechos arancelarios que yo no analicé que iba a pagarlos. Y por lo tanto, ¿qué pasa con mi costo? Mi costeo se va abajo, ¿cierto? Y ustedes sabrán que hoy por hoy muchas de las mercancías que llegan al país ya están vendidas. Vienen para campañas. Es decir, no llegan las mercancías para recién pensar cómo la voy a colocar. Ya están colocadas. Y si ya están colocadas, yo ya establecí un precio. Y si yo ya establecí un precio y por lo tanto ya lo vendí, yo no puedo ir a mi proveedor a decirle, ¿sabes qué? Pasó esta situación, te voy a subir el precio. ¿De acuerdo? ¿Tú aceptarías que te suban el precio? No, porque es lo que ya acordaste. Entonces, mi conclusión es que la aduana o el curso de aduanas es necesario, pero me parece, y a mi entendimiento, es un curso de aduanas que tiene que ser más dinámico, más que hablar de procesos, es hablar cómo estos procesos me deben ayudar a mí en la gestión. Es decir, ¿cómo hago yo que las normas que se aplican a la gestión aduanera me reduzcan costos, me reduzcan tiempos, me hagan más competitivo frente a la competencia? O de repente me pueda acoger a normas que hagan que la aduana misma me financie mis tributos. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con mi caja. Es decir, si mi caja la tengo nutrida para hacer inversiones y no para gastos, pues es más eficiente el uso del dinero. ¿Ok? Entonces la temática de esta tarde va a tratar de hablar de esos puntos. Igual, si tienes dudas al momento que vamos conversando, pues puedes levantar la mano y haremos una interacción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el tema de hoy es la gestión aduanera del régimen de importación para el consumo y exportación definitiva. Con lo primero que vamos a comenzar, y digamos que lo más amplio, es la importación para el consumo. Fíjate, la importación ha existido siempre. No es un invento del Perú, no es un invento de la OMC, existió siempre. Si nosotros nos remontamos y vemos un poco de historia, desde que existían los reinos, los señoríos, etc., siempre hubo la necesidad de hacer intercambio. Siempre. Somos negociadores por esencia, ¿de acuerdo? Porque necesitamos suplir necesidades. Así que lo que hacen los negocios internacionales, relacionan a alguien que tiene una necesidad con alguien que puede satisfacer esa necesidad. Y eso existió siempre. Por lo tanto, la importación siempre estuvo. Claro, con matices diferentes. En esa época no había Incoterms, no había contratos de compra-venta internacional, no existía un ente rector en el mundo como la OMC o la OMA. Cada estado, cada país, cada reino establecía sus propias reglas. Porque, ¿de qué viven los estados? De los tributos, ¿cierto? Entonces, siempre han tenido que cobrar tributos. Por lo tanto, esto existió toda la vida. Hoy, que ya estamos en el año 2018, ya se ha perfeccionado, ya se ha mejorado. Hoy ya tenemos organismos supranacionales que lo que ha hecho es uniformizar. ¿Y qué significa uniformizar? Que hoy tenemos importación para el consumo en Perú, Bolivia, Estados Unidos, Europa, China, Japón, es decir, en todo el planeta se practica la importación para el consumo. ¿Pero qué es la importación para el consumo? Vamos a comenzar primero acá en Perú. ¿Cuáles son las bases legales que tiene? Primero, tenemos la Ley General de Aduanas, que ha cumplido 8 años. ¿Sí? En junio cumplió 8 añitos nuestra Ley General de Aduanas, del 2010 al 2018. Es una de las leyes generales de aduanas que está durando más y que además ha tenido muchos cambios también desde que entró en vigencia. El reglamento, de igual forma, ¿sí?, también entró en vigencia en el año 2010 junto con la ley, entonces de vigencia también tiene 8 años.
La tabla de sanciones, muy temidas por las agencias de aduanas, ¿sí? Cuando hay errores en el proceso, pues la aduana te corrige de manera pecuniaria. Es decir, un error está sujeto a una sanción económica. Y el procedimiento de importación, fíjate acá, algo que discrepa bastante en lo que hizo acá la aduana, que fue aperturar 2 procedimientos de importación. A ver, yo me pregunto, un empresario o una persona emprendedora que no está acostumbrado a hacer negocios internacionales, porque probablemente ni siquiera habrá estudiado negocio, de repente es alguien que estudió administración, contabilidad, qué sé yo, ingeniería industrial, quiere emprender. Y su emprendimiento es hacer importación. ¿Ok? Fíjate, la aduana tiene 2 procedimientos para distintas jurisdicciones del país. Es decir, por ejemplo, este procedimiento, el DESPA PG 01 versión 7, aplica para toda la costa peruana, desde Paita hasta Hilo. Todas las aduanas marítimas que tiene el país, Paita, Salaberry, Chimbote, Callao, Pisco, Matarani, Hilo. Y por otro lado, tenemos otro procedimiento que aplica para el resto del territorio nacional. Quiere decir, la aduana aérea, Tacna, Cusco, Arequipa, etcétera, etcétera. Ya está, desde ahí ya no lo van complicando. Porque si en principio yo no conozco de negocios internacionales, ahora tú me dices que si importo vía aérea, tengo que leer un procedimiento, y si importo vía marítima, tengo que leer otro, ya el tema se va complicando, ¿cierto? Muy bien. Lo primero que tenemos que entender que para poder realizar una importación, ¿sí? Y antes de hacer una importación, primero, para yo poder sacar una mercancía del país o ingresar una mercancía del país, tengo que pensar primero en algo. ¿Para qué quiero sacar la mercancía? O por último, ¿para qué quiero ingresar la mercancía? Miren, acá vamos a comenzar a hablar un poco de gestión. Ya está, todo tenemos en la cabeza importaciones, ya está. Y cada vez que hablamos de importaciones, hablamos de tributos. Pero, ¿qué pasa si yo soy un constructor, imagínate, mediano constructor, y de pronto gano una licitación para construir, qué sé yo, pues vamos a construir una tienda comercial. Y para construir esa tienda comercial, yo necesito 5 grúas tipo torre. ¿Han visto esas grúas cuando construyen los edificios? Muy bien, cada una de esas grúas está valorada más o menos en $500,000 y $1 millón. Yo necesito 5 de esas. Es decir, tendría que invertir entre 2.5 millones o $5 millones. ¿Ya está? ¿Por qué? Porque Perú no fabrica esas grúas. Esas grúas están en el exterior. Mira, yo primero pienso, digo, ¿lo debo comprar o lo debo alquilar? ¿Qué harías tú? ¿Cómo? Analizar los 2 escenarios, ya está. Soy un constructor mediano que me ganó esa licitación. Yo no sé si más adelante me van a dar la licitación. Ya está. Vamos pensando en alquilar, ya está. ¿Por qué? No tendría un costo fijo. ¿Ya está? Y si lo alquilo, pues termino de alquilar y le voy. El problema es que esas grúas están fuera del país. Y por lo tanto, igual tienen que ingresar al país. Nos hemos lanzado solo una pregunta, ¿no? ¿Para qué quiero que ingrese esa mercancía? ¿Para qué quiero que ingresen las grúas? Para ser alquiladas y ser usadas en un proyecto puntual. Ya está. La gestión aduanera te presenta un menú de posibilidades. ¿Sí? Esto es un menú. Es decir, son las formas como yo puedo ingresar o sacar una mercancía. Por lo tanto, lo primero que tengo que analizar yo gerente de compras, que tengo que ver costeo, tengo que preguntarme, oye, ¿voy a pagar tributos? ¿Voy a comprarlo o no? Entonces van y te preguntan a ti como experto en negocios internacionales y tú vas a responder, mira, tú lo puedes alquilar y no traerlo como una importación para el consumo.
sino que probablemente podemos pensar en una admisión temporal, ¿cierto? Y es otra opción. Esas opciones o esas formas de cómo yo puedo ingresar una mercancía o sacar una mercancía se llaman regímenes aduaneros. Ahora imagínate que a ti te han nombrado gerente regional de logística de una transnacional y tú te has dado cuenta que los países que tienes a cargo es Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. 4 países y la gerencia regional está en Perú y tú eres el gerente regional. Tú te has dado cuenta que Bolivia compra 500 unidades de un producto al mismo proveedor que utiliza Argentina, que utiliza Perú y que utiliza Ecuador. Perú compra unas 2.000 unidades, Argentina compra unas 1.000 unidades y Ecuador otras 500 unidades. 2.000, 3.000, 4.000 unidades compra la empresa. Pero fíjate, cada país coloca su propia orden de compra. Y para el proveedor, que es un proveedor chino, cada uno es un cliente diferente. Por lo tanto, una cosa es comprar 500 y otra cosa es comprar 4.000. Ya está. Entonces yo me doy cuenta, como gerente regional, ¿y qué es lo que harías? ¿Seguirías manteniendo las compras de esa manera? ¿Qué harías? Negociar en lo bueno. Centralizar las compras. Ya está. Hasta ahí ya tenemos un punto. Ahora viene el tema logístico. ¿Cómo hago yo, ¿no?, para traer todo consolidado? Porque digamos que en volumen eso podrían hacer 2 o 3 contenedores. Y ustedes saben que si yo traigo la carga en contenedor, lo consolido es más económico, más barato que traer 2 o 3 paletas para consolidarlo, ¿ok? Y encima que me puede demorar porque puede haber transbordo de por medio. Ya está. Entonces acá viene el tema logístico y tú eres el especialista. Una primera idea es llevar la carga a un solo país y desde ese país poder hacer la distribución. Por lo tanto, te lanzan las siguientes preguntas. Primero, oye, ¿con qué régimen aduanero lo ingreso? Y segundo, ¿con qué otro régimen aduanero lo saco? Vuelve la pregunta. ¿Para qué quiero ingresar esa mercancía? ¿Ya está? ¿Quiero ingresarla para que se consuma de manera definitiva en el país? ¿O quiero ingresarla para que esté en algún lugar por un tiempo y luego sacarla? Porque obviamente, si tú vas a pagar tributos en Perú, ya no es muy razonable el asunto, porque la plata que me estoy ahorrando por un lado, la estoy pagando por otro lado. Y de repente podría ser una opción el depósito aduanero. Otro régimen, fíjate, ¿no? Ingreso la carga de Bolivia, Argentina y Ecuador a un depósito aduanero. ¿Y qué hago después? Lo saco. ¿Con qué? Uy, no está el reembarque, pero acá está en un reembarque. No pagué tributos. Entonces, con estos ejemplos lo que yo te quiero plantear es que sí, cuando tú ves la logística internacional, sí tienes que mirar esto. ¿Ah? Esto no se le pregunta a la gente de aduana cuando la carga ya está acá. Esto se analiza desde que yo voy a comprar. Porque son costos, es plata, ¿entiendes? Y la plata que no está mapeada, pues no te hace eficiente. Por lo tanto, cuando tú vas a hacer negocios internacionales, te vas a preguntar, ¿para qué quiero esta mercancía? ¿Cuál es el propósito? O igual, si lo vas a sacar, ¿cuál es el propósito de sacarlo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto significa pagar tributos, significa utilizar un régimen que no paga tributos, ¿qué será? Y sobre este menú, lo que vamos a hablar primero es importación para el consumo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Vamos a ver cómo define, mira, no solamente la aduana peruana, es una definición que viene de la Cámara, con algunas modificaciones, pero en esencia
definición del régimen de importaciones viene desde la CAP y desde la OMC. Ok, ¿qué dice Perú? Hasta el año 2010, y un poco para tener historia, aduana decía que para que pudiéramos asegurarnos el pago de los tributos, la aduana decía yo tengo que tener en cuenta la mercancía. ¿Qué quiere decir? Para que tú me pagues, yo primero voy a tomar posesión de tu carga. Y tu carga va a ser la garantía del pago de tributos. Por consiguiente, si tú no pagas los tributos, tu carga no sale. Si tú no pagas las multas que pueden haberse generado en el proceso, tu mercancía no paga la multa. ¿Ya está? Pero eso era engorroso. ¿Por qué? Porque la aduana decía, oye, en principio la carga tiene que arribar al país. Segundo, la carga tiene que ingresar a un depósito temporal y recién comenzamos los trámites. Ya está. Los que estamos metidos en logística y en comercio sabemos de una frase ya milenaria, ya sentada, ¿no? Justo a tiempo. El tiempo es plata. ¿Está? Entonces, imagínate si yo, antes que mi carga llegue, ya sé que la aduana le ha dado levante. Interesante, ¿no? Es decir, mi carga no ha llegado, pero yo ya sé que tiene levante. Muy bien, ese concepto la aduana no lo tenía antes de 2010. La aduana decía, la carga llega, ingresa un depósito temporal y recién comienza tu trámite. Y me tienes que pagar los tributos. Pero acá hay un cambio en este concepto. Dice que la importación para el consumo es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo. ¿Ok? Todos tienen claro el concepto de territorio aduanero. ¿Alguno ha escuchado por primera vez este término? Fíjate que la norma... Ok. Sí. Excelente. Fíjate, las normas aduaneras, ¿qué tal? No van a hablar de territorio nacional. ¿Ya? Todas las normas aduaneras van a hablar de territorio aduanero. Entonces salta la pregunta, ¿no? ¿Territorio aduanero es lo mismo que territorio nacional? Porque fíjate que la norma no la menciona. Y entonces, si territorio aduanero no es igual a territorio nacional, que es este territorio aduanero, ¿no? Bien, fíjate. En el Perú existen zonas de tributación normal y existen los SEC de desarrollo. ¿Cuáles son? Cedepuno, Cedehilo, Cedepaita y Sofratay. ¿Han escuchado esos sitios? Son territorios especiales en los cuales existen beneficios tributarios y donde no aplica la Ley General de Aduanas. Te lo voy a graficar. Vamos a imaginarte que todo el territorio nacional es la universidad. Toda la universidad, territorio nacional. Y este salón, ¿sí?, es un SEC de desarrollo. Por lo tanto, lo que tú haces acá adentro no está controlado por aduanas. ¿Por qué? Porque acá no aplica la Ley General de Aduanas. Entonces tú dirás, ¿y entonces cómo aduanas hace para controlar las mercancías que ingresan y salen a este territorio? Simple, la aduana es el portero. No está acá adentro, pero está en la puerta. Por lo tanto, cuando tú quieres sacar mercancías de este territorio y lo quieres ingresar al Perú, o sea, al territorio aduanero, eso se considera importación. Y si tú sacas mercancías de Perú y lo ingresas a este territorio, se considera exportación. ¿Ya está? Pero tú dices, pero esto también es territorio peruano. Sí, pero a nivel aduanero son territorios diferentes. Y el territorio aduanero, entonces vamos a simplificarlo en los lugares en los que aplica, donde se aplica la Ley General de Aduanas. Y eso no solamente son los puertos, porque a su vez el territorio aduanero se divide en zona primaria y zona secundaria. Zona primaria, una definición muy simple: aeropuertos, puertos, depósitos temporales, depósitos aduaneros, aeropuertos, controles fronterizos, todo eso es zona
primaria. Y se llama zona primaria porque son la primera zona en la que va a ingresar la mercancía del exterior. ¿Y qué es territorio aduanero? El resto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes vienen del sur, nos paran en Pucusana. Sí. ¿Sí, no? Le dice aduanas. ¿Qué hace la aduana en Pucusana? Controla toda la carga que viene de Arequipa, que viene de Tacna. ¿Por qué? Porque hay presunción que esa mercancía que viene del sur pudiera haber carga de contrabando. Saliendo nomás de Tacna te para. Usted sabe como peruanos, nosotros podemos comprar cierta cantidad de ese sofratario. Pero ¿qué es lo que hacen algunos? Contratan una mancha y le dan plata para que todos ellos compren también, ¿no? Pues ellos pasan como si eso fuera de ellos, pero en realidad es de otro. ¿Ok? De esa manera se controla en Pucusana. Ahora, no sé si han escuchado, por ejemplo, en los noticieros dice: intervinieron centro comercial tal, la fiscalía, la policía y la ciudad. Y se llevan toda la mercancía en bolsas, ¿no? Las zapatillas, computadoras, todo se llevan, los licores. Eso lo hace la aduana. ¿Por qué? Porque la aduana presume que esa mercancía es de contrabando. Por lo tanto, la aduana controla eso. Y eso no es un aeropuerto, no es un puerto, no es un almacén. Es una zona secundaria. ¿Ok? Entonces decíamos que la importación para el consumo es el ingreso a esta zona aduanera. Luego del pago, y acá viene el primer cambio. Pago o garantía. Este término garantía no existía antes del 2010. O tú pagabas, o tú pagabas. Pero con esta figura cambió. Y la aduana te dice, paga o garantiza. Es decir, hoy tú puedes constituir una carta fianza que avale tus operaciones de importación. Y esa carta fianza funciona como una como una tarjeta de crédito. ¿Sí? Es decir, tiene una línea. Y esa línea depende del monto mínimo que te exija la aduana y del monto máximo que te quieras poner. Yo puedo tener una garantía de $1.000.000, traigo una importación en la que los tributos son 300.000, me quedan 700. Vuelvo a traer otra de 400.000, me van quedando 300. Y de pronto viene una de 500. Uy, digo, me falta. ¿Qué haces cuando te quedas sin fondo en tu tarjeta de crédito? Piden precio. Pagas. Pagas, ¿no? Vas, abonas a la tarjeta. ¿Y qué pasa automáticamente? Se libera línea. Exactamente funciona esa garantía. ¿Ok? ¿Y qué te permite esa garantía? Pagar de manera diferida los tributos. Más o menos podrían ser hasta 50 días. Todo va a depender cuando hagas la nacionalización. Pero más o menos te puede, entre comillas, financiar 50 días. Y en 50 días probablemente tú ya vendiste. O probablemente ya cobraste. Y por lo tanto, si lo miras bajo una perspectiva, tus tributos se han financiado con tu propia venta. Entonces, esto es un cambio importante. ¿Por qué cambió la aduana? Porque ustedes se acordarán que en estos años, ¿qué TLC firmamos? Estados Unidos. Primer acuerdo de este tipo que se firmaba. ¿Por qué? Con Estados Unidos. Y con Estados Unidos, estábamos en la negociación con ellos, le dijeron a la aduana, bueno aduana, ¿cuánto te demoras tú en otorgar un levante? Es decir, en culminar una importación. No, bueno, 17, 18 días. Eso no era algo aceptable. Los americanos dijeron que debería ser 48 horas, que es el tiempo que se demora en Estados Unidos más o menos para hacer una nacionalización. Entonces, esto llevó a que la Habana tenía que romper su esquema. Y lo primero que era, oye, vamos a dar facilidades en este punto. Además, si tú garantizas, como yo tengo tu fianza, si yo, por ejemplo, detecto que has declarado mala marca, igual te voy a levantar.
Si yo detecto que has declarado mal la cantidad comercial, te voy a dar levante. Porque luego, como yo tengo tu fianza, no vamos a arreglar. Después que la carga sale. Por lo tanto, tu carga ya no me importa. Además, ¿será negocio la aduana vender mercancía? No, mira, imagínate lo que se ahorró la aduana. Primero, si yo no retengo mercancías, no necesito tener grandes almacenes. No necesito gastar en vender esa mercancía, en cuidar esa mercancía. Para mí es más fácil tener una fianza en la que le mando un correo al banco y le digo, ejecuta. Mañana a las 8 de la mañana voy a recoger el cheque. Y ya está. Entonces, cambió el concepto. ¿Qué más no hice, no? Entonces, ingreso al territorio aduanero, pago garantía de los derechos arancelarios, impuestos, o recargos y multas, y luego dice, cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. Y esto es importante, porque usualmente el importador se olvida que tiene que realizar formalidades. El importador piensa que ya pagó los tributos y entonces ya su carga tiene que salir. Y les va a pasar, ¿ah? Si ustedes están en el área de logística, van a tener siempre al de ventas ahí atrás de ustedes. ¿Cuándo ingresa la carga? ¿Cuándo sale la carga? Porque como que piensan ellos que la carga ya llegó y ya tiene que haber salido. No. Viene una segunda parte. Hay que cumplir formalidades, ¿no? Y sobre estas formalidades y obligaciones vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la primera formalidad es que para yo hacer una importación necesito tener RUC. ¿Ya? Lo primero, para tú, mira, Prodeiner, ¿qué pasa si yo no soy un importador frecuente? Imagínate que yo solo hago pequeñas importaciones de $1.000 o menos de $1.000. ¿También necesito RUC? Bueno, para eso hay una excepción, ¿sí?, en la norma en la que te permite traer hasta 3 importaciones máximo de $1.000 o una importación de $3.000 como máximo, valor FOB de mercancía, ¿sí? Esto se da porque aquí no le han mandado un obsequio. ¿No? Tú tienes gente, familia de repente que está en el exterior y te mandan obsequios. O de repente entraste a hacer una página web y estás en la moda de comprar de China, ¿ok? Entonces haces tu importa fácil vía Serpox y ya no necesitas RUC en ese momento. Pero si ya comienzas a importar de manera más regular, entonces sí requiere. Y te voy a poner un ejemplo. Las personas que necesitan vehículos especiales porque tienen ciertas deficiencias en el tema de sus brazos, sus piernas, se mandan a fabricar vehículos diseñados para darle a ellos mayor movilidad. ¿Ok? Esos vehículos son especiales. Existe una norma que les permite a ellos deducir impuestos. Pero ese carro no está pues 3.000 soles. Bueno, puede estar $15.000, $20.000. Bien, esa persona tiene que sacarlo. Si no, no puede hacer la importación. Por el valor. Porque la única excepción de no pay RUC es cuando tienes estos casos. ¿Ok? Entonces acá, incluso la aduana ha generado unas partidas arancelarias específicas. Es decir, no se clasifica como el regular de la carga. Si tu mercancía tiene un valor FOB de $200, ¿sí? Es decir, hasta $200, listo, la aduana le pone esta partida, no pagas nada. Si tu mercancía supera los $200 hasta $2.000 y es un envío postal, ahí está, ahí paga, ¿no? 4%, 18 IGB. Hay una lista de partidas, hay una lista de mercancías exceptuadas, ¿ok? Y hay otras partidas que habiendo venido como postal, se encuentran excluidas porque podrían estar afectas a IGB, recargos, etc. ¿Ok?
¿Cómo es el flujo? Muy simple. Compras, una persona natural, el envío llega al país, el envío se traslada al depósito postal y entonces te preguntas, si el valor es hasta $200, de frente te lo dan. No sé si alguna vez la esposa llegó a tu casa y te toca, señor, toma. Tú ni te enteraste que hizo esta esposa, ¿no? Y eso sucede porque es probable que el valor de esa mercancía no supere los $200. Pero puede haber un segundo camino, donde el producto es mayor a estos $200. Pero puede estar en la lista de aquellos que no pagan. Entonces, estando con un valor mayor a los $200, hasta $1.000 que uno paga, igual viene a aparecer en tu casa, o Serpong te llama, señor, te llevo tu carga, me recoge. Y no pasa nada. Pero puede haber aquellas mercancías que sí van a pagar, que son mayores de $200. Entonces te van a llamar y te van a decir, señor, acérquese, porque tiene que hacer sus trámites de aduana. Y tú vas a hacer POPS y hay un funcionario aduanero. Él te va a llenar el formulario y tú lo único que tienes que hacer es pagar. ¿Ok? Eso es un poco para ver las excepciones. Muy bien, ahora sí entramos ya al tema propio de importación para el consumo. Adelante. A ver. Una pregunta. Sí. Cuando uno está como persona natural, ¿sí? Uno puede importar anualmente hasta un máximo de 3 importaciones por un valor de $3.000. Eso lo puedes hacer sin RUC. Para eso no necesitas RUC. Con RUC, Con RUC no hay una limitación. como persona natural. Como persona natural. Porque podríamos poner el ejemplo, ¿no? O sea, si es para que no sea negocio, ponía el ejemplo del carro para estas personas que son discapacitadas. Él está importando su carro no para venderlo, sino para su uso. Pero ese carro vale $15.000, $20.000. Entonces, ¿qué necesita él? Poner un RUC. ¿Por qué? Porque cuando él lo importe, incluso le van a pedir pagar la percepción. Y él tiene que recuperar esa percepción. ¿Cierto? Porque si no, no hay gracia en los beneficios que tiene. Pero si usted ya va a ser una empresa que va a constituirse y va a comenzar a importar con frecuencia, entonces tendríamos que ver el RUS o el RUC. Porque a usted como empresa le interesa deducir también. Y como, Sería como persona jurídica. exactamente. Porque como persona natural hay cosas que no va a poder deducir. ¿No? Ya hablando de manera mala. Muy bien, a ver. Entonces cuando yo ya me decidí y digo que tengo que importar, siempre suelen salir preguntas. Por ejemplo, me fui a Estados Unidos y de pronto en Estados Unidos yo he comprado mercancía a 5 proveedores. Pero esa carga de los 5 proveedores yo lo he consolidado en un solo contenedor. Y por lo tanto me van a dar un solo documento de transporte. Entonces yo me pregunto, digo, cuando llegan al Perú, ¿tendré que hacer una declaración aduanera, 5 operaciones aduaneras? ¿Cómo funcionará? También podría darse el caso que yo fui a Estados Unidos, compré a un solo proveedor, pero ese proveedor me dio a mí 5 facturas. Y cada factura tenía un documento de transporte. Por lo tanto, tengo 5 facturas más 5 documentos de transporte. Y yo me pregunto, cuando llego al Perú, entonces, ¿haré 5 operaciones o haré una sola operación? ¿Y por qué es importante hacernos esas pequeñas preguntas? Porque eso dependerá cuánta comisión voy a pagarle a la gente de aduana, gasto, dependerá, oye, ¿qué tal si algunos me dan levante y otros no me dan levante? Si es una sola operación, el riesgo es menor, si son 5, el riesgo es mayor, porque puede caber que una de esas se vea afectada. Por lo tanto, son preguntas válidas que me debo realizar. Y lo que yo debo tener en cuenta es que lo que la aduana dice, cuando tú vas a hacer una declaración aduanera, lo primero que debes entender es que esa TAN
esa declaración aduanera debe ser de un solo consignatario. Ojo, no un solo proveedor. Cuando hablamos consignatario, hablamos del importador. Por lo tanto, pueden ser 5, 10 o 20 proveedores, pero si es un solo consignatario, puede hacerse una sola declaración. Lo segundo que me dice es que toda esa carga que yo quiero consignarlo en una sola declaración aduanera debe estar en un solo manifiesto de carga. ¿Qué es un manifiesto de carga? Bueno, todos los medios de transportes tienen este documento donde registran la carga que están transportando. Está el detalle de la carga, cantidades, tipo de mercancías, a quién viene consignado, quién lo embarcó. Por lo tanto, cada transporte, cada vuelo, cada embarque, cada traslado terrestre tiene un solo manifiesto. Si yo estas 5 cargas que traje de Estados Unidos las he traído en un solo vuelo, voy a tener un solo manifiesto. Por lo tanto, por más que sean de 5 proveedores, lo voy a hacer en una sola declaración y no voy a tener problemas. Ahora, el mismo proveedor me lo mandó en 5 documentos de transporte, pero si todos han venido en el mismo vuelo, no importa que sean 5 o 20 documentos de transporte. Mientras sean al mismo consignatario y dentro del mismo manifiesto, a una sola declaración. ¿Ok? Eso es importante, porque una cosa es pagar por 5 declaraciones aduaneras y otra cosa es pagar por una. ¿No? Los agentes de aduana tienen comisiones mínimas y tienen también un porcentaje del valor de la mercancía para cobrar. Entonces tú tendrías que evaluar, ¿me conviene pagar la comisión mínima o me conviene pagar el porcentaje? Eso también va a tener costo. Y entonces de eso dependerá si hago 1, hago 3, hago 4, hago 5. Ok. Muy bien, fíjese, la aduana, en su ley general, ha determinado la existencia de un documento llamado Declaración Aduanera de Mercancía. ¿Sí? Dice que es un documento mediante el cual el interesado indica el régimen. ¿Ah? Fíjate, ¿cómo yo le digo a la aduana qué régimen voy a utilizar? A través de la Declaración Aduanera de Mercancía. Es el único documento en el cual yo le voy a manifestar a la aduana: quiero hacer importación para el consumo, exportación, depósito, reembarque, etc. Dice, puede ser una declaración aduanera de mercancía simplificado u otro que autorice a la SUNAT y que haga su BCD solicitud. Voy a pararme acá un momento. Cuando se estableció la Ley General de Aduanas, cuando entró en vigencia, cuando se redactó, estaba pensado en un despacho digital. ¿Qué es un despacho digital? Es decir, donde no haya papeles, donde se utilice la tecnología y todo sea de manera virtual. Hoy está muy de moda el tema de la nube, en el tema ecológico, en el tema de eficiencia. Se dice que mientras menos intervención de la mano del hombre, hay menos corrupción. Entonces, mientras más se vuelve automático, tú tienes de alguna manera la certeza del resultado que pudiera haber. Por lo tanto, estaba pensado en el despacho digital. Antes de la existencia de la Declaración Aduanera de Mercancía, había un formato llamado DUA, Declaración Única de Mercancías. ¿Ah? Un documento oficial. ¿Qué pasó acá? Que la aduana, cuando se dio la ley, puso DAM, pero físicamente seguía existiendo la DUA. Pero la Ley General de Aduanas ya no habla de la DUA. ¿Ok? Y es más,
cuando tú transmites la información que tú transmites vía la DAR es diferente a la información que resulta impresa en esa DUA. Entonces, la idea era eliminar la DUA. Y de hecho, está camino a eliminarse. Ya vamos a hablar de estos cambios que no que han habido, sino que ya se ha forzado su aplicación. Y vamos a hablar y discutir también por qué son las empresas privadas, más bien, las resistentes a entrar al tema digital. Porque el Estado más bien se ha metido de cabeza el tema digital. Pero son las empresas privadas las que más bien están ahí, que sí, que no, temerosos. Ok, entonces cuando hablamos de una declaración a de mercancías, estamos hablando en general de cualquier medio que la aduana ha establecido para que el usuario pueda indicar el régimen aduanero. Los más conocidos como DUA son estos, ¿no? Ustedes seguramente han tenido oportunidad de ver el famoso formato A, formato B y formato C. El formato A y el formato C, por ejemplo, es firmado por el representante legal de la agencia aduanera. En tanto que el formato B es firmado por el representante legal del importador. Y había que recalcar que esto es una declaración jurada. Por lo tanto, la falsedad que pueda declararse en este formato puede tener consecuencias penales. ¿Ah? Ok, a ver, he puesto un extracto de un artículo que se publicó en el Centro de Investigación de Comercio Exterior del Perú, Invecomex, que se llamó Amor a los papeles, la resistencia al salto digital. ¿De qué habla este artículo? Fíjense, desde el año 2003, la aduana, a través de sus procedimientos de importación para el consumo, eliminó la distribución de las carbonadas que tiene este formato aduanero. Fíjense, la DUA, que es el documento físico, tiene su original y tiene unas carbonadas de colores: rosado, naranja, celeste, verde, ¿ok? Y antes del 2003, este procedimiento de importación para el consumo señalaba, ¿no? Esta carbonada verde es para el importador, la carbonada rosada para la aduana, la carbonada celeste para el depósito temporal, el original para el agente de aduana. Había una distribución. ¿Ya está? Por lo tanto, el agente de aduana tenía una obligación legal de hacer la distribución. ¿Qué pasó en el año 2003? Cambian el procedimiento de importación y se suprime la distribución de los formatos. Incluso para el banco, ¿no? Porque el banco también tiene su carbonada. ¿Y qué decía la norma? La norma indicaba que solamente en los casos, que el sistema de aduana fallara, el agente de aduana debía entregar la carbonada celeste al depósito temporal. Cuando hablo de depósito temporal, hablo de Ranza, Tramarza, Neptunia, Talma, Chojín, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los que han tenido oportunidad de ver cómo se retira una carga, pues el agente de aduana va con su carbonada, ¿no? Y le entrega el depósito temporal para que le entregue la carga. Bueno, desde 2003, eso ya no era exigible. Y a su vez, el procedimiento tampoco indicaba que se entregara la carbonada rosada a la aduana. Ya está bien la norma. 2003, 2018. ¿Han pasado 15. cuántos años? 15 años. 15 años. Perdón, 2013. 5 años. No tanto tampoco, no tanto. 5 años. ¿Ya está? La aduana, más o menos a su mes, sacó este informe. El informe 169 de 2018 SUNAT, de la intendencia jurídica. ¿Ya?
¿Qué concluye después de 5 años? La intendencia jurídica dice que la no presentación de los formatos, fíjate, no habla DAN, que dice DUA, en el despacho aduanero. La no presentación de los formatos de la DUA en el despacho aduanero. Esta intendencia jurídica dice, señores, aduanas operativas, ustedes no pueden exigir la presentación física de este documento. ¿Por qué? Porque ya no está en la norma. Ya no está en la norma. Por lo tanto, no tienes por qué pedirla. Claro, esto ya se sabía. Pero cuando sale el informe de jurídica, causa un revuelo en todas las intendencias. ¿Por qué? Porque la gente ¿a qué está acostumbrada? A ver, físicamente. Papel. Yo necesito ver el papel, ¿no? Por ejemplo, tú necesitas ver tu separata. Tienes que tocar el papel de la separata, porque si no, no la puedo leer. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo mismo pasó para la aduana. Yo voy a un reconocimiento físico, ¿cómo reconozco la carga? ¿Con qué? ¿Con qué miro? Papel. ¿Ah? Ya está, pero te dice jurídica, oye, el agente de aduana no tiene que darte dudas. Acá, a nivel del canal rojo hay una falencia, porque la aduana ha tenido que establecer mecanismos de cómo ese funcionario aduanero debería realizar. No sé, que se me ocurre tablets, no sé. Claro, digamos, ¿Ok? tiene que organizarse. Ya estamos en esta era. Pero fue muy puntual. Pero ahí no termina. ¿Qué nos dice este informe? ¿No? Dice, para entender este punto es importante saber, porque antes sí existía una exigencia de entregar de acuerdo al color a las carbonadas tales. ¿Ok? Dice, hasta el procedimiento de importación para el consumo, la versión 5, dice que en su título 7, numeral 18, establecía la instrucción que por obligación debería ser el agente de aduana. Entre ellos, entregar la carbonada rosada a la aduana operativa. Y solo de existir fallas en el sistema de aduanas, entregar la carbonada celeste a los almacenes aduaneros. Esto importante, esto último, está, claro, sí, de 2003. Muy bien, ¿qué está pasando en este momento? En este momento las aduanas ya se alinearon. Es decir, las aduanas ya no están pidiéndote los formatos. Sale canal naranja y el despachador de aduana solo entrega copia de los documentos, pero no de los formatos. No los imprime en ese momento. La obligación de la impresión está para custodiarlo en el archivo, pero no para la parte operativa. Hasta ahí todo bien. Tú vas a Neptunia, vas a Tramarsa, vas a Unimar a retirar tu carga, ¿y qué crees que te pide? ¿Ah? El número. Tu carbonada. ¿No? Te piden tu carbonada. La pregunta es, ¿están obligados a pedírtelo? No. Es el uso y costumbre. Mira, la aduana le costó 2 semanas aceptar lo que dijo jurídica. A regañadientes, como tú quieras. Pero lo aceptó. ¿Y quiénes no lo han aceptado? El sector privado. Talma, sí. Tú no tienes obligación. Acá no dice que el agente de aduana tenga que dártelo. La ley dice que tú tienes que guardar los documentos relacionados a tu operación. Ya está. ¿Qué procedimiento dice que tú debes tener la carbonada? Ninguna. Del 2003 es específica el procedimiento. Dice ante una falla del sistema. Porque lo que sí dice la ley es que para que el depósito temporal permita la salida de la carga, tiene que revisar en el aduanel el semáforo y ver si la carga tiene levante. Sí. Pero al tema de la falta de poder de repente regularlo jurídicamente,
básicamente el punto de poder tener, como lo dice acá el compañero, una digitalización. O sea, deja el papel a que la parte, en este caso, privada, sea el importador o el exportador o el sanitario, lo maneje en doble sentido, tanto física como virtualmente. Claro, pero acá volvemos al punto. Esto, desde mi punto de vista, hoy es un tema comercial. ¿Ya está? Y vuelvo a recalcar. Si al almacén le vienen a fiscalizar y le dicen, señor, entrégueme la carbonada de tal daño. Volvemos a repetir. ¿Quién es el que entrega la carbonada? ¿Quién genera la carbonada? ¿Lo genera el depósito temporal o lo genera el agente de aduana? Gente de aduana. El agente de aduana. Por lo tanto, volvemos a la pregunta. Hablo solo de importación, porque acá no está involucrado el resto de regímenes. De acuerdo al procedimiento de importación, le indica al agente de aduana, señor, entregue la carbonada celeste al depósito temporal. No, dice expresamente cuando existe un problema en el sistema, una excepción. Por lo tanto, esta es la excepción, no es lo regular. Lo que sucede, sí, hay ese temor. Pero ¿qué debieran hacer los órganos? Presentar pues una consulta jurídica. Y voy a poner un ejemplo más allá. DP no pide carbonadas. Hoy DP es digital. Talma no pide carbonadas. Desde el jueves antepasado, no pide carbonadas. FedEx no pide carbonadas. Y esto se va a tener que hacer. Porque cuando esto comienza a golpear más y entonces se exponga más y se le digan a los importadores, mire señor, tu carga podría salir 6 horas antes de lo que tú programas. ¿Por qué no sale? Porque hay que imprimir un formato. Que la aduana no la pide. Entonces, ante esa realidad que está ocurriendo, ¿de qué se trata? De que SUNAT tiene un sistema operativo en el cual tú puedas manejarlo, como dice SUNAT, pues si uno particularmente puede tener un software en el cual pueda manejar todo su sistema, en este caso de la documentación, o hay que agregar todo eso, manejarlo a través de la red de software. Muy buena pregunta, fíjate. Hoy por hoy la plataforma es el aduanero. Es decir, cualquier tipo de DAM, numerada y con levante, incluso el detalle, lo puedes consultar en la SUNAT. ¿Ok? No, no necesita clave. Es libre, ¿no? Es libre. Tú consultas con el número de DAM. ¿Ok? Lo puedes consultar ahí. Ahora, los almacenes utilizan también claves que la SUNAT les ha otorgado, por ejemplo, para consignar la fecha y la hora en que una mercancía sale, ¿no? Lo que yo creo que pasa, y puedes prender la luz. Desde ahí. Lo que yo creo que pasa es este tema de los usos y costumbres. Yo te digo, o sea, a mí incluso hoy me es muy difícil cuando leo tengo que leer un artículo, como que me gusta tener el papel, ¿no? ¿Para qué pintarlo, rayarlo, señalar? Pero hoy una tablet tú tienes y también hace lo mismo. Pero es un tema de acostumbrarse, ¿no? Entonces fíjate, un almacén cuando quiere controlar la salida de una carga dice, yo tengo que tener un documento para chequear el precinto, chequear qué mercancía es, ver si tiene cenaza, no sé, ¿me entiendes? Ya está, o sea, hay un tema que yo me tengo que desacostumbrar a eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí entra pues el tema de cómo son los proyectos de digitalización en esas empresas. En el caso de DHL, por ejemplo, la firma de la adquisición, las notas son firmadas en un papel, hay una especie de pantalla que es un firmario automáticamente para ¿Cómo lo vamos? Acá en Perú existe ya hace 13 años una norma de la firma digital. O sea, la firma digital es o la digitalización. No es que yo diga voy a escanear un papel y eso está digitalizado, no. Tiene un proceso y una normativa. Existen lo que son los notarios digitales.
porque eso tiene que estar encriptado, ¿no? O sea, tiene un tema de seguridad, un tema de preparación, etc. Pero eso es una inversión. Y muchas veces no es poca inversión. Pero ya, sí. Profesor, pero ahí en todo caso faltaría que la misma aduana tendría que exigir que se norme eso para que se utilice, porque yo me acuerdo antiguamente, por ejemplo, las dudas se tenían que las hacían con máquina de escribir, Ah, claro, la rosada. ¿no? Entonces, hasta que en un momento de la aduana también se complicó y era muy pesado trabajar con eso, Existía el liquid paper rosado. ¿no? Y Que existía le llaman el- la tinta roja, ¿no? Exacto. Entonces obligó a todos que tengan ya No era un- máquina eléctrica, era que, máquina- claro, una máquina mecánica, ¿no? Claro. Ya, y ahí entonces obligó a que todos tengan sistemas informáticos. Claro, pasó primero al DOS y ya a lo que es el Visual Basic, ¿no? Claro. Es más, inclusive en ese tiempo también les obligó también que tengan su módem para que se comuniquen. Exacto, ya vino la interconexión. Conexión. Y fíjate, ese tiempo estábamos hablando más o menos del año 2000, 2001. Yo salía de la universidad recién en esa época, estaba más o menos en la transición, ¿no? En la que se venía. Y el lema que sacó la aduana, fíjate, en el año 2001, yo ya tengo 17 años en este rubro, era aduana sin papeles. Ese era el cliché. Aduana sin papeles. Han pasado 17 años y recién puedo decir, de alguna manera, que hay una intención de aduanas de hacer esto efectivo. Y hay resistencia interna también, obviamente. ¿No? ¿Por qué? Porque todo cambio tecnológico lo primero que tiene que cambiar es tu pensamiento. Es como una innovación. ¿Cómo innovas? Tienes que salir del árbol, ¿no? Tienes que salir de la caja, del cubo. Tienes que pensar disruptivamente. Si no, no funciona. Con respecto a la restitución por droga, van a depender mucho de la agencia de aduana. Mira, hay una parte de exportación, te voy a pedir respondértelo ahí, pero yo lo que te estoy adelantando es que ya desde el año 2014, cuando hubo la reunión ministerial de la OMC, se dijo de alguna manera que las agencias de aduana, ¿sí? Para ponerle su contexto, eran un sobrecosto en el comercio. Yo tengo mi lectura en dos matices, ¿ok? Pero por ahí te voy respondiendo lo que tú me dices. ¿Ah? ¿Qué es lo que se piensa a nivel global? Bien, solamente quería poner esta parte acá para entender a dónde vamos. Esta es parte del proceso de gestión, es parte de lo que a veces el importador no ve. Pero fíjate, si no hubieran papeles, lo que la gente de aduana se demora en imprimir, podría ir de frente a retirar, ¿no? Pero pasa. Y eso que no vamos a hablar de lo visto bueno, porque esa es otra historia también. Pero no es parte de nuestra tarde de hoy. Algo importante a tener en cuenta, fíjense que la aduana ha establecido una sanción que dice que presenten la declaración anual de mercancía con datos distintos a los transmitidos. Y acá vuelvo a recalcar, lo que le interesa a la aduana es lo electrónico. Es decir, esta sanción, lo que está castigando es cuando tú le llevas un formato impreso que dice papas, pero él en su sistema ve camotes. ¿Ok? Y el hecho de existir esa discrepancia entre lo físico para la aduana, lo que prima es lo electrónico. Y entonces, como hay esa discrepancia, la gente de aduana está afecta a una sanción de 3 UT, sin rebaja. Te pongo otro ejemplo que puede pasar. De repente tu agencia de aduana se olvidaron de transmitir el contenedor y alguien te dijo, no, digítalo nomás, ¿no? Y así fueron a retirar. Es decir, no hicieron el proceso de rectificación. Muy bien, ¿qué está pasando? Que ese formato físico indica una información que no está transmitida. Por lo tanto, estás alargando tu agonía nada más. Muy bien, habíamos hablado entonces que existen regímenes aduaneros. Ya está. El régimen aduanero es como cuando alguien le da hambre y dice, ¿qué voy a comer? ¿Un chifa? ¿Carne? No sé. Pues.
o una sopa de gallina. Ese es el régimen aduanero. Pero existen modalidades de cómo se aplican los regímenes aduaneros. Esta modalidad podría ser cuando yo quiero pedir una carne y me preguntan, señor, ¿cómo quiere la carne? ¿Ah? ¿Bien cocido, término medio? Muy bien. Fíjate, tú tienes 3 opciones. Yo quiero importar, quiero hacer mi importación para el consumo, tengo 3 opciones. Puedo hacer un despacho anticipado, puedo hacer un despacho diferido, o puedo hacer un despacho urgente. Ya está. Y vuelve a nacer la pregunta. ¿Por qué debería ser un anticipado? ¿Por qué debería ser un diferido? ¿O por qué debería ser un despacho urgente? ¿Por qué la aduana de pronto, no, nos viene siempre presentándonos estas opciones y de repente no hay una sola opción? Porque las cargas no son las mismas y la logística no son las mismas. Sacar un contenedor no es igual que sacar una mercancía de 200 toneladas. Sacar un contenedor no es igual a sacar 300 toneladas de tubería o de planchas. No es lo mismo. Como no es lo mismo una caja a 30.000 toneladas de maíz. Por lo tanto, ¿de qué va a depender la modalidad que yo me acoja? De mi carga, de mi realidad, de mi operación, ¿sí? De mi logística. Fíjate cómo sí está vinculada la logística a la gestión aduanera. De hecho está. Y vamos a ver unos ejemplos. Muy bien. Primero quiero decirte que la niña de los ojos de la aduana es el anticipado. ¿Ya está? Y todos los beneficios que se vienen dando están orientados al despacho anticipado. Primero, tú puedes comenzar tus trámites aduaneros 30 días antes que llegue el medio de transporte. Eso dice la norma. 30 días antes. Claro, puede ser 1 hora antes, un día antes, 5 días antes. Eso dependerá de cada quien. Pero lo puedes iniciar 30 días antes. En cambio, el urgente solo se puede dar 15 días antes o 7 días después del término de cargo. Es la única modalidad que lo puedes hacer antes o después. ¿Ya está? Y tenemos una tercera modalidad, el diferido, que antes era la niña de los ojos de la aduana, pero hoy la aduana ya no quiere saber nada con el diferido. Porque el diferido es aquella modalidad que la vas a emplear cuando la carga ya llegó, que debe ingresar a un depósito temporal. Y la aduana antes te daba 30 días del término de descarga, ahora te da 15. Es decir, te ha restringido, te ha quitado tiempo. ¿Para qué? Para hacerte lo más difícil, más complicado. Y por el contrario, te está facilitando el despacho anticipado. Sí. Es necesario que el anticipado haya el término de tiempo. ¿El término de qué, perdón? Del tiempo. O sea, porque si dice que tienes 30 días para anteriores a declarar que llegue la secretaría al puerto. Por una cosa excepcional del mundo ocurre que llegue la carga en el periodo. Ok. Fíjate, primero era 15 días y había muchos de los casos que tú mencionas, porque hubo huelga en el puerto, porque la 9 no recaló, porque se pasó, se malogró y finalmente lo que comenzó como un anticipado terminaba siendo un diferido. Entonces la aduana dijo ya, 30 días. Pero ¿hay probabilidad que pase lo que usted dice? Sí, hay probabilidad. Y la norma dice que el importador puede pedir una ampliación, pero ha establecido casos puntuales. ¿Cuáles? Huelgas, averías gruesas, es decir, la nave se malogró, ¿sí? Y otros motivos que quedan a la interpretación de la aduana. Pero tiene sus salvavidas. Y hoy por hoy la aduana pues lo acepta porque la aduana quiere que esté anticipado, ¿no? Ya vamos a ver unas herramientas como la aduana está controlando los tiempos, por ejemplo. Muy bien, pero la aduana también lanzó un salvavidas y dijo si te pasaban los 15 días en el diferido, podías pedir una prórroga de 15 días más.
Esta prórroga lo pide el importador, no el agente de aduana. Y lo debe pedir antes que venzan los 15 días. ¿Ya está? Bien. Hubo un cambio importante el año pasado. Importante ¿por qué? Este es de la prueba. Más adelante. A ver, vamos con el anticipado. El anticipado, la aduana lo ha dividido en dos tipos de anticipado. La primera es el despacho anticipado, ¿sí?, con descarga al punto de llegada, terminal portuario, ¿sí?, de carga aérea o otras vías, o con descarga al punto de llegada, depósito temporal. Y una tercera, que está solito acá, que es con autorización especial de extensión de zona primaria. A ver, ¿en qué consiste esto? ¿Ustedes han escuchado el término de descarga directa? Vapor a camión, descarga directa, ¿alguna vez han escuchado esos términos? ¿En qué consistía el vapor a camión y la descarga directa? Fíjense, antes, en todos los puertos, tú podías ingresar con tu camión, te ponías al costado del buque y te ponían tu carga. ¿Ok? Por eso se llamaba descarga directa, directa al camión. O vapor al camión. Pero esto ha ido cambiando. Por ejemplo, DP World no permite eso. Llega el buque, DP World agarra y comienza a descargar todo el buque. No importa si lo has numerado como despacho anticipado o terminal puerto. No importa. Él descarga. Y luego que terminó de cargar la nave, tú generas una cita. Y vas con tu camión. Pero tu camión no va a donde está el barco. Va a una zona en la que están copiados los contenedores. ¿Correcto? Agarran el contenedor, te lo ponen y te vas. Pero en cambio, en APM aún se permite el ingreso de tus camiones para hacer esta modalidad de descarga directa. Pero ya los procedimientos no te hablan de descarga directa. Te hablan de despachos anticipados, terminal portuario. ¿Y por qué designan terminal portuario? Cuando yo elijo un anticipado terminal portuario, lo que estoy indicándole a la aduana es que yo quiero que mi carga salga con levante del puerto. ¿Ok? O sea, yo quiero que la aduana me dé el levante en el puerto. ¿Por qué? Porque yo quiero llevar mi carga del puerto a mi almacén. No quiero un depósito temporal. Quiero que del puerto se vaya a mi almacén. Entonces, si yo quiero eso, le tengo que decir a la aduana, oye, quiero un despacho anticipado, terminal portuario. En cambio, si yo tengo una negociación con un depósito temporal que me da 20 días libres o 30 días libres, mi interés es que la carga se vaya al depósito temporal. Claro, quiero hacerlo anticipado, pero quiero que se vaya al depósito temporal. En el primer caso del terminal portuario, usualmente el importador pone su transporte y además se responsabiliza de esa carga. Cuando uno elige el depósito temporal, es el depósito temporal que impone las unidades y además se responsabiliza de sacar la carga del puerto hacia el depósito temporal. ¿Ok? Ahora, tú te preguntarás, entonces, Degner, acá, ¿dónde obtiene el levante? Lo puede obtener en el puerto o lo puede obtener en el depósito temporal. ¿Por qué? Porque si sale verde, ¿de qué levante? No necesito llegar al depósito temporal. Tú te lo vas a llevar igual al depósito temporal, pero ya tiene levante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Va a depender. Si tú no tienes almacén y te cuelgas de los días libres que te da el depósito temporal, definitivamente tienes que hacer este despacho anticipado. Por un tema de costo. Tú no tienes a dónde llevar esos contenedores. Sin embargo, si de repente
tú no tienes almacén, pero tú haces las entregas directo a tus clientes, vamos a suponer que tú traes para Saga Falabella, traes para Ripley, para tiendas, para Home, ellos tienen su centro de distribución. ¿Y dónde entregas tú la carga? En el centro de distribución. Por lo tanto, podría hacer esto. Y si tú tienes tus propios almacenes, lo recomendable es hacer esto. ¿Te das cuenta? Depende de tu logística, depende de tu infraestructura. Tú lo tienes que ir armando. Ahora, esta modalidad que me permite a mí llevarme mi carga sin levante hacia mi almacén es una excepción que la aduana lo permite para algunos tipos de mercancía. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has escuchado de mercancías peligrosas? Sí. ¿Cuál será la categoría más peligrosa? ¿Ah? Ya, pero ¿qué categoría es? La 1. La categoría 1. Mira, fíjate. Cuando tú traes, por ejemplo, mechas explosivas, nitrato de amonio grado ANFO, esa carga, por seguridad, es la última que se embarca y la primera que se descarga. ¿Ya está? Segundo, esas cargas no pueden permanecer más de 20 minutos en un puerto. Por política de seguridad no puede estar más de 20 minutos en un puerto. ¿Cuál es el problema con la dinamita, las mechas explosivas, el nitrato de amonio grado ANFO? Que están restringidas. ¿Quién los controla? SUCAMEC. Ya está. SUCAMEC anualmente le entrega a estas empresas importadoras de explosivos una resolución en la que le indica: este año tú vas a importar 15.000 toneladas que vienen de estos puertos hacia estos puertos. Ya está. Pero para que la aduana te otorgue levante, no es suficiente esa resolución. Porque aparte de eso necesitas la autorización de la importación. ¿Cómo obtienes esa autorización? Una vez que llega la carga, SUCAMEC tiene que ir a revisar la carga y te emite una resolución. ¿Cuánto demora? 15 días. Más o menos. Entonces, si el nitrato de amonio, grado A, es lo primero que se tiene que descargar, yo pregunto, ¿vas a tener levante? No vas a tener, porque, o sea, por un tema del mismo proceso, tu levante van a estar en 15 días. No lo vas a tener. Entonces nace la segunda pregunta. Si a mí me han dicho que mi carga es lo primero que tiene que bajar, porque si no, nada baja, ¿cómo hago para retirarlo? Y además el puerto me ha dicho: señor, usted tiene 20 minutos para retirar eso. Porque si tú no le aseguras eso al puerto, no le va a dar muelle el barco. Y si el barco no tiene muelle, va a generar un demurrage. Y si genera el demurrage, adivina quién va a pagar. ¿Ah? El importe. ¿Cuánto vale un demurrage? Entre 20.000 y 30.000 dólares por día. Por lo tanto, tienes que afinar tu logística. ¿De acuerdo? Fíjate, mira, que estás ingresando a tu logística temas de gestión aduanera. Porque si no, te salen esos costos. Muy bien. Esta modalidad te permite que tu carga, aún no teniendo levante, pueda ser retirada. ¿Y a dónde se va a ir? A tus almacenes, que en el caso de estas empresas son polvorines. Estando ya en el polvorín, si es canal rojo, la aduana va a ir a forar tu carga hacia el polvorín. Y ahí te va a entregar tu levante. Pero ya borrates ese tema pues, del tiempo, ¿no? De descarga, la presión de que tiene que estar en 20 minutos. Ahora, ¿esto es automático? No. Se solicita, se pide, y la aduana te lo tiene que autorizar previo a la operación. Un anticipado, si quieres graficarlo, más o menos es así. Fíjate, antes que llegue la nave,
tú ya numeraste, ya pagaste o garantizaste y ya sabes tu canal. Si es naranja, verde o roja. Si es verde, tú ya sabes que apenas llegue, te lo vas a llevar. Y si es naranja y ya lo presentaste a la aduana, también podrías haber tenido levante. Por lo tanto, no necesito que la carga llegue para recién saber esto. La única complicación es el canal rojo. Pero fíjate, ya hice toda esta parte del proceso. Ya mi agente de aduana me preguntó, ya me consultó si tiene duda, no tiene duda, ya está numerado. Ya coordiné con finanzas si tenía que pagarlo o no pagarlo, o ya lo garanticé. Es decir, si la plata viene del exterior, ya la pedí, ya me la transfirieron. No tengo que esperar al siguiente día, al mediodía, para que me llegue la plata. Ya está. Y lo único que estoy esperando es que descargue para poder aforarlo. Si lo numeré como punto de llegada a puerto, lo van a aforar en el puerto. Y de estar todo ok, te vas a tu levante y te vas. Y si puse depósito temporal, el depósito temporal se llevará la carga y entonces aforarás en el depósito temporal. Bueno, este es el código de organización especial. Fíjate, hay que pedir una solicitud y básicamente es por mercancía, por su naturaleza, que pueden ser explosivas, necesidad de industria, que así lo amerita. Su flujo, a diferencia del despacho anticipado anterior, yo primero tengo que pedir la autorización. ¿Ok? Si no la tengo, no voy a poder numerar. Esto la aduana se demora entre 24 y 48 horas en aprobarlo. Ahora miremos el diferido. Fíjate, el diferido va a llegar la carga, se va a descargar, se va a trasladar, va a llegar al depósito temporal y una vez que llegue al depósito temporal, recién voy a comenzar a transmitir la aduana. ¿Ok? ¿Cuánto se demora una carga entre que llegue a un depósito temporal? Entre 3 y 4 días. En un anticipado puedes tener 0 días, ¿no? Para poderlo retirar, porque ya tienes el levante. Acá ya comenzaste con 3 días, con lo mínimo. Ya tienes 3 días. ¿Qué pasa si el almacén no te emite la carga? ¿Qué pasa también? Tu carga llegó el día sábado y el almacén termina transmitiendo la carga el día lunes. ¿O qué pasa si te sale rojo? Ya van 3 días. Que el cuarto numere la gente de aduana y que tu carga llega el día lunes, que ahí es un viernes. Solicitas tu aforo, no te lo van a aforar sábado, te lo van a aforar el día lunes. Ya van 8 días. Si es que no te notifican porque algo está mal, sacarías tu carga el día lunes. Pero si te notifican y tienes suerte en responder rápido y te ponen el levante el día martes, podrás estar retirando tu carga el día miércoles. ¿De acuerdo? Porque en el almacén programas de un día para otro. Entonces, 8, 10, 11 días. Mientras que tu competencia lo sacó en 0. Ya, eso es tiempo. Y más si vienen campañas navideñas, ¿no? Campaña de verano, campaña escolar, qué sé yo. El tiempo es importante. A mí me gustaría saber, por ejemplo, desde que antes llegue mi carga, saber si ya la puedo disponer. Si yo fuera a compra, yo quisiera eso. Y no recién que llegue la carga para que tú me digas, mira, hay que numerar. Yo no quisiera saber la historia. Yo quisiera que tú me digas que mi carga llegó y que me la vas a entregar mañana. Eso sería todo. ¿Cierto? Pero eso no lo vas a lograr si hace diferente. Muy bien. El despacho urgente. Ya les había dicho que el despacho urgente es el único, la única modalidad que te va a permitir numerar antes 11 días y después 7 días. Pero, ¿cómo funciona? Funciona como el anticipado. ¿Ya está? O sea, tú lo vas a numerar antes. La diferencia en el tema del despacho urgente es, por ejemplo, que el naranja
yo no lo puedo presentar antes que llegue la nave. Primero llega la nave, se anuncia que ya llegó, el barco está en el muelle, y ahí recién puedo presentar mi canal naranja. La diferencia con el anticipado es que un urgente, la aduana le da atención 24/7. ¿Ok? En cambio, el anticipado es condicional. La norma dice que deben atenderte incluso fuera de oficina, domingos y feriados, siempre que la aduana, la intendencia, tengan la capacidad en cuanto laboral para que te puedan atender. Si el intendente te dice no hay manos, no te van a atender. En cambio, en el urgente no pueden hacer eso, porque el urgente, por norma, te lo tienen que atender. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el anticipado, bueno, el urgente, vamos a tener los tipos. Las más conocidas son las de urgencia, vienen órganos, mercancías perecederas, animales vivos, mercancía de gran precio y volumen, explosivos, inflamables, etc. En cambio, los envíos de socorro, que no son regulares, estas se dan cuando hay desastres o emergencias. Por ejemplo, cuando pasó el tema del fenómeno de la niña o niño, se trajeron carpas, ¿no? Se trajeron una serie de cosas que en el exterior, y obviamente pues, no le vas a hacer que haga un trámite normal. Esto pasa, los controles son mínimos y se enumeran como socorro. ¿Por qué? Porque es un tema de emergencia, es un tema que no puede esperar. O sea, imagínate que un vista agarre y diga, voy a notificar y 1000 carpas se quedan acá mientras allá no tienen dónde dormir. No se puede dar. Y acá está. Los despachos urgentes son los únicos que son atendidos fuera de horario administrativo, ¿no? Vas, te presentas a oficiales que son los que trabajan las 24 horas y ellos te van a recepcionar y te van a atender tu declaración. Incluso si tiene que aforarse la mercancía. Incluso eso. Ok. Artículo 150 de la ley, del reglamento. Acá, cuando se dio el reglamento, hubo algo polémico y que recién el año pasado se estableció un procedimiento. Fíjate, la aduana dice, oye, no en todos los casos una mercancía debe ser trasladada a un depósito temporal. No. Porque lo que entiende la aduana es que un despacho debe hacerse en el puerto y excepcionalmente debería ser un depósito temporal. Entonces dijo lo siguiente: traslado de mercancía a un almacén aduanero. Las mercancías son trasladadas a un almacén aduanero ¿cuándo? Y nos dio 3 opciones. Se trata de carga peligrosa y esta no pueda permanecer en el puerto. Se destinen al régimen de depósito aduanero. Se destinen con posterioridad a la llegada del medio de transporte. Hasta acá todo estaría muy bien, entendible. Entiendo que acá me está hablando de diferido. El problema fue que pusieron una coma y pusieron salvo. Y cuando a mí me hablan de salvo, me hablan de excepción. Entonces acá separaron las antenas y entonces no todas las cargas que se enumeran posterior a la llegada deben ir a un depósito temporal. Esa es la alerta que salió. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a funcionar? No había procedimiento. Y además dijo lo siguiente, en esta sección, ¿no? 1. Para el régimen de importación para el consumo, arribadas en contenedor, consignadas en un solo dueño que no han sido seleccionadas, a reconocimiento físico o revisión documental. Y además es por la vía marítima. ¿Qué cambió la aduana en su procedimiento? Puso acá: el despacho diferido dentro del plazo de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de carga. Vencido dicho plazo, va a abandono legal. Así decía el procedimiento. No había más que interpretar. Pero lo cambiaron acá. Y ahora dice, excepcionalmente,
a partir de la llegada del medio de transporte. Ya llegó, por lo tanto no puede ser anticipado. Ya llegó el buque. Y hasta antes de la transmisión de la información de la descarga. ¿Qué quiere decir? Desde que llega hasta antes que termine la descarga, yo podría transmitir mi numeración. ¿Para qué moneda es esta? ¿Diferido, anticipado, urgente? No tiene nombre. Es un diferido especial, si queremos llamarlo. ¿Pero qué me permite este diferido especial? Me permite que si perdí el anticipado, no sé, faltó un documento, algo falló, yo pueda igual, estando el buque en el puerto, numerar. Hasta ahí todo es excelente. ¿Cuál es el gran problema? El problema es este, que en el reglamento pusieron que no haya sido seleccionado a físico o naranja. Pero yo pregunto, cuando yo decido numerar, yo no tengo el canal. Entonces te lo voy a simplificar qué es lo que dice la norma. La norma dice que tú debes coordinar con el puerto para que te recepcione la carga como si fuera un anticipado terminal portuario. ¿Ya está? Porque vas a sacar la carga del puerto. Pero solo sí y solo sí es verde. Yo no lo sé. Entonces, ¿qué pasa si sale rojo o naranja? La aduana dice, en ese momento tienes que coordinar con un almacén aduanero para que se lleve la carga. Todos los almacenes, los depósitos temporales, ya tienen su programación antes que viene la nave. Es decir, no esperen que llegue la nave para recién programar. Ya la tienen programada. Y si yo le dije, no voy a llevarlo a tu depósito, qué feo es después decir, llévatelo, ¿no? Porque yo no sé si lo va a hacer inmediatamente. Y el gran problema que tengo es que DP World me da 48 horas y APM me da 72. ¿Y qué pasa si yo tengo 20 contenedores? Mucho riesgo. Por lo tanto, esto está imperfecto. Porque no debiera tener una restricción al canal. Porque si no, es como si me jugara la ruleta, ¿no? Si sale verde, chévere. Pero si sale naranja y rojo, ya me compliqué. Bueno, son las cosas que tiene la aduana. Un régimen de